habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot en Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La marcha de la fe. Así hemos titulado este tema en esta mañana. La marcha de la fe. Bien, amados hermanos, Dios había levantado a Moisés como un caudillo para liberar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Él había levantado a este hombre, lo había destinado desde bien pequeño, desde el vientre de su madre, para esta labor. Luego lo estuvo guiando en cada etapa de su vida, y efectivamente esto fue lo que vimos en Moisés. Moisés ciertamente fue el hombre que Dios usó para liderar al pueblo de Israel, para guiar al pueblo de Israel, para enfrentar al faraón, desafiarlo con el respaldo de Dios, con el respaldo del cielo. Y vimos cómo él pudo sacar al pueblo de Dios con mano poderosa y firme, como dice la Escritura, y con el respaldo potentoso de milagros de Dios manifestándose en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Dios estuvo liberando a su pueblo, y Dios estuvo usando a este hombre. Así que ese fue el que lo sacó de la tierra, enfrentó al faraón y los estaba guiando en todo el peregrinar. Evidentemente no había terminado la jornada después de haber salido de Egipto. Después de haber salido de Egipto, simplemente eso fue una etapa dentro de la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a tener que enfrentar otras luchas, iba a tener que enfrentar otras batallas, iba a tener que enfrentar otras dificultades. Salir de Egipto simplemente fue una etapa, fue un paso más, pero luego en el peregrinar, en la jornada rumbo a la tierra prometida, ellos tendrían que pasar algunas vicisitudes y algunas pruebas en el camino. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Así mismo sucede en nuestra vida cristiana. Nosotros hemos sido libertados por el mejor de los líderes, por Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre, nos libertó en la cruz del Calvario, derramó su sangre en propiciación por nosotros, y hoy somos limpios de todos nuestros pecados, declarados justos y reservados para el cielo. Estamos justificados, guardados, protegidos. Pero también la vida no se ha acabado, el camino continúa.
La marcha continúa. La marcha de la fe todavía sigue adelante y en el camino tenemos que saber que vamos a tener dificultades, vamos a tener que enfrentar retos, vamos a tener que enfrentar muchos desafíos, van a haber pruebas, van a haber adversidades, pero sabemos que vamos a tener también la victoria porque Dios está con nosotros. Y como cantábamos hace un rato, si Dios es con nosotros, bueno, pues ¿quién contra nosotros? Si vamos sostenidos de la mano del Señor, si caminamos con Él, pues bueno, van a venir problemas, van a venir dificultades, pero tenemos que saber que en todas ellas el Señor estará con nosotros y Dios también nos dará la victoria en cada una de esas dificultades que puedan venir en el camino. Israel apenas está comenzando la marcha de la fe. Israel apenas está comenzando la marcha de la fe. Es una etapa muy importante en su vida. Pero ellos debían reflexionar en algo que iba a ser determinante para ellos. Yo creo que también nosotros tenemos que apropiarnos de esos conceptos. En esa marcha de la fe, ellos tenían que tener grabada en su mente y en su corazón un principio que es indeleble, insoslayable si queremos caminar con éxito y avanzar con éxito en la vida. Y ese principio es mi primer punto en esta mañana, y es que cuando Dios ha comenzado un proyecto, Él lo va a terminar, y Él lo va a terminar con éxito. El proyecto que Dios comenzó con Israel, Dios toma la iniciativa de comenzarlo, pero Dios no lo iba a dejar inconcluso. Dios lo iba a llevar hasta su consumación. Dios lo iba a llevar a su término eficaz y feliz. Cuando usted va a ver el texto, que hemos leído, usted se da cuenta que es Dios el que está obrando, que es Dios el que está dando las coordenadas precisas, cuál es la dirección que Israel tiene que tomar, hacia dónde tiene que dirigirse. Es Dios mismo guiándolo, es Dios mismo orientando a su pueblo. Dios no es de lo que dice, bueno, ya yo te saqué de Egipto, ya yo te saqué de la mano de Faraón, ya yo le mandé plagas y ya él pudo ver mi poder. Ya, ahora saliste al desierto, pues emprende tu camino hacia la tierra prometida y hazlo como tú puedas, de la manera que puedas. No, Dios no obra de esa manera. Dios obra de una manera diferente. Dios comenzó un proyecto con ellos y su proyecto incluía toda una trayectoria hasta la tierra que Él les había prometido. Y cuando Dios comienza algo en nuestra vida, como comenzó en el pueblo de Israel, Dios nunca lo dejará inconcluso. Dios lo completa. Dios lo hace hasta el final. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Amados hermanos, cuando Dios comienza un proyecto en tu vida, en la vida nuestra, en la vida de nuestra familia, no queda inconcluso. El hombre empieza muchas cosas y las deja a la mitad. Usted se ha encontrado personas así. Hay personas que empiezan una casa y no la terminan. Hay personas que empiezan un proyecto y no lo terminan. Hay personas que empiezan una carrera y la dejan a mitad. No avanzan de segundo, tercer año. Pero el hombre lo hace precisamente por su inconstancia, por su inmadurez, en otros momentos por falta de recursos, porque se les escapan de las manos. Pero Dios no es así. Dios no es inconstante, Dios no es inmaduro, Dios no tiene falta de recursos. Dios es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas como Él quiere, a la hora que quiere y de la manera exacta como Él quiere y como Él las ha prefijado, como Él las ha diseñado. Así que con Dios no hay fallo, amado. Cuando Dios comienza algo, Él lo va a terminar. Él había comenzado con el pueblo y Él lo iba a terminar, el proyecto, y lo iba a terminar hacia su punto culminante, hacia su punto final. Ha comenzado con nuestra vida y no se va a detener. La obra que Dios comenzó. El apóstol Pablo le dice eso a los cristianos de Filipo. Él está orando por los creyentes de Filipo para que el evangelio crezca en ellos, para que ellos maduran, para que la fe no les falte. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice: pero estoy persuadido de esto, estoy convencido, tengo plena certeza que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no lo va a dejar inconcluso, Él no te va a dejar a media. Dios va a terminar lo que comenzó con tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dios termina lo que empieza. Y puede verlo usted en toda la Biblia. Usted lo puede ver a lo largo de la Escritura, en el mismo ministerio de Jesús. Usted se va a encontrar que Dios no es de los que dejan las cosas a la mitad. El mismo ministerio de Jesús se puede definir en varias etapas, como 4 etapas: nacimiento, crucifixión, resurrección, ascensión. Todo eso es un compendio, todo eso es un proyecto, amado. Él no se quedó a mitad de camino. Él nació, murió en la cruz, se levantó de los muertos y ascendió al cielo, y donde está intercediendo por nosotros. Ese es el proyecto. Dios lo termina a cabalidad. Lo que Él empieza, sacó al pueblo de Israel del desierto y no los dejó, los alimentó en el desierto, les dio
dio una columna de fuego, en una columna de nube para que les diera sombra. Los alimentó en medio de todo aquel peregrinar. Les dio agua de una roca, les dio codornices del cielo, les dio maná, pan del cielo. Dios estuvo sustentándolos hasta llevarlos a la tierra prometida. Ese era el proyecto y Dios no los dejó abandonados. Dios no te va a dejar abandonado. Dile a que está a tu lado: Dios no te deja abandonado. Dios no es ese tipo de persona. El plan de redención lo encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Ahí está la promesa, el protoevangelio, la primera referencia al evangelio. La serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, mientras la simiente de la mujer le va a pisotear la cabeza. Eso se cumplió. Luego Pablo, cuando le escribe a los colosenses, dice que él tomó el acta de los decretos que era contra ti y contra mí. Todo nuestro expediente manchado, donde estaban nuestras culpas, nuestros errores, nuestras metidas de pata, nuestros desaciertos en la vida. Él los clavó en la cruz del Calvario, donde ponían la pena del que estaba padeciendo. Él lo puso, la pena tuya y mía, el expediente manchado tuyo y mío, se lo pusieron a Jesucristo en la cruz. Y dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí fue la victoria. Aleluya. Dios termina lo que empieza. Dios termina lo que empieza. Todo lo que Dios comenzó lo va a terminar. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que eso es posible para ti? ¿Crees que Dios puede hacerlo? Ahora, ¿tú crees que Dios va a ser diferente contigo? Claro que no. ¿Tú crees que a esta altura de la historia Dios va a manchar su nombre? ¿Tú crees que a esta altura de la historia Dios va a manchar su honra? Cuando Él promete, cumple, porque su carácter santo está en juego, amado. Así que Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Dios nos va a sanar, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a cuidar, Dios va a guiarnos y a capitanearnos mucho más allá de la muerte. Y aunque en un momento determinado tenga que pasar aflicciones en este mundo y tenga que padecer fuerte en este mundo, yo sé que mi vida está segura en Cristo Jesús. Amado, Dios nos ama tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. Pero Dios te ama tanto que no te deja como eres. Él te transforma. Él comenzó una obra. Apenas estás dando los primeros pasos en la marcha de la fe. Todavía queda mucho por delante. Hay muchas cosas grandes que ver de parte de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora voy al segundo punto en esta mañana, y es que cuando ellos están en la marcha de la fe, ellos deben tener presente, ellos debían prestar atención minuciosa a cada detalle de la voz de Dios, porque podían perderse algunos puntos que eran importantes y que les permitían caminar con tranquilidad, con paso certero, con paso seguro. Si usted va a encontrarse, cuando leímos el texto completo, y se lo dejo de tarea para que usted lo lea en casa, usted se va a encontrar que la reacción de ellos fue pésima. Cuando llegó el momento crítico, cuando llegó el momento cumbre, cuando se puso caliente el horno, la reacción de ellos fue nefasta. Ellos comenzaron a quejarse, ellos comenzaron a fallarle la fe. ¿Pero por qué? Porque no prestaron atención a lo que Dios estaba diciendo. Es por eso que cuando usted venga a la casa de Dios, amado, cáptelo todo. Preste atención a todo lo que Dios está hablando. Ponga sus sensores espirituales en acción. Abra sus oídos. Porque cuando Dios habla, Él te está dando coordenadas que te van a ayudar en el resto de la semana y en todo tu peregrinar por esta vida. Cuando tú vas a la Biblia, léela con detenimiento. No la leas a vuelo de pájaro. Léela, porque en cada línea hay detalles que Dios te da para cuando vengan las luchas, cuando venga la prueba, tú puedas estar fortalecido. No te pierdas un detalle. No te pierdas un detalle. Dile que está a tu lado: no te pierdas un detalle. No te lo pierdas. No te pierdas un detalle. Bueno, ¿cuál es el detalle? Mira, cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar lo que está pasando. Tiene una explicación. Mire, usted va a ver, usted va a ver que Dios le cambió hasta el rumbo. Dios le cambia el rumbo a esta gente, le cambia la dirección. Ellos tenían un camino más corto para llegar a la tierra prometida. Pero sin embargo Dios le dijo: no tomes ese camino, toma otro camino. Toma otro camino, desciende por acá más al sur y toma este camino. ¿Por qué? Porque sabía Dios que ese camino estaba lleno de fortalezas egipcias. Pero además de eso, era un camino de territorio filisteo. Y él sabía que tenían que emprender batallas. Y conociendo al pueblo como él lo conocía, dijo: esta gente no están preparados. Así que toma otro camino. Dios los está llevando prácticamente, amados, a un callejón sin salida. Pero eso tiene una explicación. Y cuando nosotros prestamos atención, podemos captar cuál es esa explicación del mismo labio de Dios. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Mire lo que dice:
Porque Faraón, este es Dios diciéndole a Moisés que le diga al pueblo, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Eso, él está diciendo lo que Faraón va a pensar, amado. Escuche, dice Dios, Faraón va a pensar esto. El desierto los ha encerrado. Están en un callejón sin salida. Yo endureceré, dice Dios, el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Amado, Dios le está diciendo, si ellos prestan atención a esto, su reacción después es otra. Hubiese sido otra. ¿Por qué? Porque lo primero que le está diciendo Dios es, yo tengo pleno conocimiento de todas las cosas. Nada se escapa de mi mente, nada se escapa de mi pleno conocimiento. Aún lo que va a pensar Faraón, ya yo lo sé. Dios sabe todo lo que va a acontecer en esta vida. Amado, a Dios no se le escapa un detalle. Dios no tiene que improvisar. Dios no tiene que inventar en el camino. Para Dios no hay plan B. Cuando Dios planifica, el plan sale tal y como Él lo planificó. No hay escape. Dios sabe todas las cosas. Él tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Nada se escapa de su entendimiento. Quizás alguna persona diga, ay, pero yo he pasado cosas, pastor, en mi vida que yo parece como que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Ah, tranquilo, hay una verdad. Yo vengo a desarticular ese pensamiento que se ha metido en tu mente para decirte, es imposible que Dios no sepa nada. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, es parte de su naturaleza. Ese es Dios, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe y todopoderoso. Amado, y eso lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver en toda la Escritura. Cuando el mismo Jesús estaba en la sinagoga, Lucas capítulo 6. ¿Recuerdan? Estaba en la sinagoga, ahí estaban los escribas, los fariseos. Había un hombre que tenía una mano seca, una mano tullida. Y ahí estaban ellos esperando, calculando para ver si Jesús lo sanaba en el día de reposo. Y dice que Él lo sanó. Pero hay un detalle en el versículo 8 que dice, y Jesús conocía lo que había en sus pensamientos. A Él no tenía que nadie que decirle nada. A Dios nadie lo puede burlar. Dios se la sabe toda. Dios lo conoce todo. Ese es el Señor Jesús. Cuando la gente venía a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y dice, muchos conocieron de Él y muchos se entregaron a Él, muchos creyeron en Él. Dice, mas Él no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Él conocía. Cuando fue a llamar al profeta Jeremías, le dijo, antes que fuese formado en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras, te puse, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo tengo conocimiento pleno y previo de todas las cosas antes de que suceda. Por eso el salmista decía, oh Señor, aún la palabra no está en nuestra lengua, cuando ya tú la conoces toda, Padre. Así que van a haber momentos, amados hermanos, donde te parece que hay confusión, donde te parece que hay incertidumbre, donde te parece como que Dios no conoce lo que está pasando. Eso es una mentira del diablo. Dios lo sabe todo y tiene un plan con tu vida. A Él no se le escapa un detalle. Y si tú puedes andar con esa verdad en tu mente y en tu corazón, tú vas a andar tranquilo. Tú vas a andar confiado. Número 2 es que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Usted oyó lo que el Señor le dijo? Hey, tranquilo, ellos van a pensar eso. Ellos van a pensar, el faraón va a pensar, yo voy a actuar y yo me voy a glorificar en medio de esa situación. Y va a conocer los egipcios que yo soy Jehová de los ejércitos, el Dios de todo el universo. Ellos van a entender esa lección, ellos van a recibir esa lección, amado. Hay veces que nosotros hemos pasado por dificultades en la vida y situaciones angustiosas y situaciones de mucha ansiedad y estrés. ¿No le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado o soy yo el único que le ha pasado eso? A todos nos ha pasado. ¿Y no te ha pasado que en algún momento has pasado por tu mente como un relámpago la idea, wow, yo creo que esto se le escapó de las manos a Dios? Yo creo que esto, hay gente que llegan a decir, a Dios hay que darle una mano, a Dios no hay que darle ninguna mano. Dios es suficiente para orar, Dios es poderoso para orar. Así que si en algún momento ese pensamiento llega se anida en tu mente, se anida en tu corazón, yo te lo voy a romper ahora mismo con una contundente verdad. Es imposible que Dios pierda el control. Es imposible.
Es imposible que Dios pierda el control. Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Aun cuando tú estás pasando por momentos. Y eso no significa que no vas a pasar por momentos de dolor y que no vas a tener que derramar más de una vez una que otra lágrima. Pero lo que sí tú estás seguro es que Dios es el artífice de tu vida. Él es el que está organizando todo. Él es el que mueve las fichas en el tablero de la vida y siempre va a desembocar en la victoria. Siempre va a desembocar en la victoria. Amado, por eso tú lo ves a los cristianos que a veces están pasando por dificultades y tú dices, pero ¿cómo pueden? ¿Qué le pasa a ellos? ¿Le falta un tornillo? No les falta un tornillo. Están conscientes de que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿cómo esa gente puede estar tranquilos con todo lo que están viviendo? ¿Cómo pueden estar tranquilos? Y cómo en medio de esa situación dicen, Dios sabe, es que esa gente está mal. No están mal. Están convencidos de que Dios tiene el control. Pablo y Silas estaban en una mazmorra en Macedonia. Allá en Filipo. Lo habían atrapado. ¿Cuáles eran los cargos? Predicar el evangelio. No habían hecho otra cosa que anunciar el evangelio. Liberaron a una mujer que estaba endemoniada. Los azotaron. 39 azotes sobre el cuerpo desnudo. Su cuerpo estaba amoratado. Sus espaldas ensangrentadas. Adoloridos de la posición en que habían puesto sus piernas en un cepo. Y a medianoche, dice la narración en el libro de los Hechos, a medianoche. Amados, hay momentos en que la medianoche de nuestra vida llega. A medianoche de nuestra vida, cuando estamos con más dolor, cuando nos desvelamos, cuando decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar? A medianoche, cuando te desvelas y cuando viene la angustia al corazón, usted sabe lo que hizo Pablo y Silas. Dice, cantaban y adoraban a Dios y oraban al Dios Altísimo. ¿Cómo podían? Una sola verdad hay ahí. Estaban convencidos de que Dios tiene siempre el control. Dios tiene siempre el control. Y como Dios tiene el control, en medio de su adoración, en medio de sus signos cantando, en medio de su alabanza, Dios irrumpe y quiebra las cadenas, rompe las paredes y ahí hay un avivamiento. Una familia entera termina recibiendo al Señor como su Salvador. Lo mismo sucedió con Pedro en una cárcel. Él estaba tranquilo sabiendo que al otro día quizás lo mataban. Quizás Herodes había planificado acabar con él como había hecho con Jacobo. Pero Pedro dormía. Una razón. ¿Estás seguro que Dios tiene el control? ¿Qué está pasando? Dios no ha perdido el control en tu vida. Se están tornando las cosas grises, se están tornando las cosas oscuras, la preocupación llega con más fuerza. Tranquilo, Dios tiene el control. No te desesperes. Tú vas a poder seguir avanzando sin que se te desequilibres mentalmente. Tú vas a poder seguir avanzando sin que te quiebres emocionalmente. ¿Por qué? Porque tú tienes una verdad plasmada en tu mente y en tu corazón. Dios tiene el control. Dios sabe todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, es que Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un proyecto con tu vida. Y Él lo va a concluir. ¿Cuál era el proyecto inmediato que Dios tenía acá? Bueno, pues Dios lo revela, es claro, revelándolo. Dice, yo voy a humillar al faraón. Yo voy a endurecer su corazón, lo voy a humillar, voy a dar una lección de vida a los egipcios, una lección de vida a los hebreos, una lección de vida para la posteridad, para que todos los que lean esto después vean quién es Jehová de los ejércitos. Y no les quepa duda que Él es el que gobierna y es soberano por encima de todas las cosas. Así que ese era el propósito inmediato y Dios lo iba a cumplir. Dios tiene un propósito y Él va a cumplir ese propósito en tu vida siempre. Así que no te angusties, no te desanimes, no pierdas la fe. Cree que el que comenzó la obra la perfecciona. El mismo salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese salmo es para ti. Jehová cumplirá su propósito. ¿Dónde? En mí. Dígalo, en mí. En mí, aunque venga el enemigo y se levante, aunque las circunstancias te rujan, aunque haya tormentas y mares embravecidos y gente amenazando y gritando, cada empujón que te den en la vida va a ser no para alejarte, sino para acercarte al plan que Dios tiene contigo. Aleluya, aleluya. Amado hermano, es así, lo voy a respaldar con la escritura. Mire, José, Dios tenía un plan con José, ¿usted se acuerda? Tenía un plan precioso con José y cuando las cosas parecían que estaban en buen ánimo, de pronto se le ponían malas a José. De pronto todo parecía que estaba tomando su nivel y los hermanos, llenos de envidia el corazón, lo metieron en un pozo y luego lo vendieron.
Lo vendieron a Egipto. Ese fue el primer empujón en la vida de José. Luego, cuando piensa que ya está cogiendo estabilidad ahí en Egipto, en la casa de Potifar, la mujer de Potifar crea toda una estrategia para acabar con José. Y termina José con otro empujón. ¿Dónde? En la cárcel. Pero cada empujón que le daban a José, cada empujón que le daba la vida, cada empujón que le daba el diablo, era acercarlo al propósito que Dios tenía con él. Y él terminó en el reino, sentado allí, organizando las cosas y organizando y administrando los graneros de Egipto. Cuando la gente te empuja, el diablo te empuja, las circunstancias te empujan y piensan que te van a sacar del carril, no saben que están cooperando con Dios, porque Dios comenzó una obra en tu vida y Él la va a terminar. Aleluya, aleluya, amado. Entonces, amado, 3 verdades que tienes que tener en tu jornada, en tu marcha de la fe. ¿Cuáles? Dios todo lo sabe, Dios tiene el control, Dios tiene un propósito en tu vida. Y esas son verdades que te deben acompañar a ti en todo momento. En la marcha de la fe, voy al tercer punto, en la marcha de la fe, muchas veces, Dios te conduce a territorios hostiles, pero no es para destruirte, es para formarte. Note que fue el mismo Dios el que le cambió la dirección. Dios mismo le dijo, no tomen por ahí, tomen por otro sitio. Ya sabemos que Él lo sabía todo. Y eso es una evidencia de su conocimiento previo. Él dijo, por allí están las fortalezas egipcias, en ese territorio, se pegan mucho al mar, están las tierras filisteas, van a acabar con ellos. Ellos no tienen preparación ni militar, ni emocional, ellos están en cero. Así que me los llevo por esta zona y los pone frente al mar. Wow, una situación tensa, una situación complicada. Viendo ese asunto, amado, humanamente estaban en una condición paupérrima. Frente a ellos el mar, a los lados el desierto y las marismas, y detrás de ellos un faraón con un ejército y con hambre y sed de sangre hebrea. Ellos venían dispuestos a todo, a acabarlo. Una situación tensa, una situación muy complicada. ¿Quién los llevó ahí? El mismo Dios. Dios los pone ahí. Es que Dios hay veces nos pone en situaciones y nos manda a direcciones que parecen, amado, dudosas y que nos crean algo de incertidumbre, pero no es para destruirnos, sino para formar nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Y por eso es que Moisés, cuando Dios le da esta coordenada, él no va a altercar con el Señor, él no va a discutir con Dios, él no va a sentarse en una mesa de negociaciones con el Señor. Él dice, eso fue lo que tú dijiste, yo voy a salir, porque yo estoy convencido que tú sabes lo que haces. Yo estoy convencido de que algo poderoso tú vas a sacar de toda esta situación. Así que, ¿qué hacer en un momento donde Dios mismo es el que nos empuja a las dificultades, donde Dios mismo es el que nos mete en las encrucijadas? Una cosa, obedecer. 2, no discutir el plan de Dios. Y 3, confiar en Dios. Eso es lo único que tú tienes que hacer en esa mano, en ese momento. Tú no puedes cambiar las cosas, tú no lo puedes hacer. Así que lo más sabio, obedece a Dios. Número 2, no discutas con Dios, no cuestiones su plan. Número 3, confía en Dios, en su poder, en su gracia, en su misericordia y en su amor, que no te va a dejar nunca, ni te va a desamparar nunca. Amado, hay situaciones en la vida que son así. Es mismo Dios el que nos permite pasar por eso. Nos permite pasar por esos momentos. No te quiere destruir el Señor. No, te está formando, te está preparando, te está entrenando, te está haciendo mejor. Escucha, vamos a verlo en el ministerio de Jesús. Jesús despide a la multitud después de haberla alimentado con panes y peces. ¿Recuerdan? Ahora le dice a los discípulos, él mismo el que le dice, vayan y crucen el mar, mientras yo me quedo despidiendo a la multitud y voy a una montaña a orar. Y él mismo los impulsa al mar. Él mismo le dice, vayan y crucen. Ellos no prestaron mucha atención, y eso es un punto que ya hablamos, porque si hubiesen prestado detalles a la voz de Dios, hubieran entendido que Dios les dijo, lleguen, vayan al otro lado. Y cuando Dios dice vayan al otro lado, está diciendo van a llegar al otro lado. Así que, ¿qué pasa con esto? En medio de ese mar se levanta una tormenta. Hay una tormenta. ¿Lo sabía Jesús? Conoce todas las cosas. Sabía que una tormenta iba a estar allí en las vigilias de la noche y que ellos estaban agotados. ¿Pero por qué? Y Dios les mostró algo. Él fue caminando sobre las aguas. Él fue caminando sobre las aguas y detuvo la tormenta. Amado, hay veces Dios nos mete a la tormenta, pero no significa que es para dejarnos abandonados y a la deriva del viento. Él va sobre las aguas y va a nuestro alcance, va a nuestra ayuda, en nuestro socorro, para que nosotros entendamos que aún en medio de la tormenta, Él está presente. Y que no hay tormenta lo suficientemente grande en este mundo que Él no pueda librar y que Él no pueda extinguir.
porque Él es el Dios de toda la creación, amado. Entonces, así tenemos muchos ejemplos en la Escritura donde Dios mismo es el que nos empuja. Amado, tenemos que confiar. Yo estaba meditando en ese punto. Y mientras yo meditaba en eso, usted sabe, el Señor me trajo una idea. Yo dije, déjame, no voy a apelar a mi mente. Voy a tomarla y escribirla, anotarla. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que tú dejas a la mente se olvida y después no te empata con ella más nunca. Así que dije, voy a anotarla y se la voy a regalar. Lo que Dios me dio en ese momento, dice, mira, cuando Dios dirija tus pasos en dirección a la tormenta, no dudes, solo avanza, porque un gran milagro está por suceder frente a tus ojos. Solo cree a Dios y solo camina hacia adelante. Avanza hacia adelante. Cuando Dios te empuja a la tormenta, no discuta, no pienses en ir hacia atrás. Avanza, no te detengas, porque hay un milagro que Dios tiene preparado más adelante. Algo va a suceder frente a tus ojos. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue confiando y espera las bendiciones que van a llegar. Espera las bendiciones de parte de Dios. No te desanimes, sigue adelante. No te llenes de temor, sigue adelante. Y con este último punto voy a terminar. Es que prepárate. ¿Dónde está Daniela? Prepárate para cuando llegue el momento más tenso en tu vida. Cuando llegue el momento más tenso, prepárate. Porque ese va a llegar. Y Dios le estuvo hablando acá al pueblo, le estuvo dando un background de cómo es lo que iba a pasar. En los versos que leímos, en el verso 3, el verso 4, verso 1, Él estuvo dando un background de lo que iba a suceder. Él le dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón y él va a salir frente al pueblo. Él va a salir con todo su potencial. Él va a reunir los recursos más poderosos para arremeter contra la vida de Israel, contra el pueblo de Israel. Pero ustedes manténganse, porque Jehová es el que peleará por vosotros y ustedes solamente van a estar tranquilos. Pero no es lo mismo, amado, que nos digan eso a que nosotros tengamos que vivirlo. Hay veces nosotros criticamos al pueblo y decimos, el pueblo de Israel viendo los milagros, pero si nos toca a nosotros, a lo mejor haríamos igual. No es lo mismo que te digan que tú escuches el rugido del león a que tú veas el león adelante. No es lo mismo oír las amenazas de guerra a que veas las bombas cayendo. Eso es otra cosa. Y tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, el momento más tenso, el momento cumbre de nuestra vida. Es muy bueno hablar fuera del agua y decir tenemos que confiar, pero cuando nos toca a nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando somos nosotros los que tenemos que llorar, cuando somos nosotros los que estamos ahí en el desierto caliente de la vida, de las circunstancias. Bueno, pero antes de decirte lo que vas a hacer, déjame señalarte, hacerte un paréntesis para decir que muchas veces esos momentos hostiles, por eso Dios también a veces nos empuja a circunstancias. Son donde aflora nuestra verdadera personalidad. Por eso son útiles, porque nos ayudan a perfeccionarnos, porque sale nuestro verdadero yo en el momento de la crisis. En el momento de la crisis sale quiénes somos y nos dice cómo está nuestra fe. En este momento de crisis nosotros podemos ver que la fe de Israel estaba en cero, por debajo de cero. En este momento de crisis, cuando ellos vieron que venía el ejército, ¿qué hicieron ellos? Se desesperaron. Y comenzaron a decirle, pero ¿por qué nos sacaron de Egipto? Nos sacaron para que muramos en esta arena. Nos sacaron de Egipto donde teníamos comida para que ahora, mira, pasara esto. ¿Dónde estaba la fe de ellos? En cero. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo emerge en medio de la crisis? Por eso cuando todo es pura vida, todo el mundo dice aleluya, amén. Pero cuando te toca pasar por dificultades, amado, es otra historia. Ahí se ve el calibre de la persona. Ahí se ve. En esta semana tuvimos la oportunidad de ir a ver a Ledis. Ella está pasando por un momento difícil. Ella le ha tocado hoy pasar su momento, su desierto. Nosotros sabemos que hay una victoria para ella, sea como sea. Hay una victoria para ella que Dios tiene. Ya sea que la quiera sanar el Señor o ya sea que quiera llevarla a su presencia, siempre va a ser la victoria. Va a ser lo mejor, lo que Dios quiera. Pero usted sabe, una de las cosas que me impresionó en medio de aquel contexto que está bien difícil, ella me dijo, pastor, ahora usted ora por mí. Ahora usted va a orar por mí. Y yo le dije, claro que voy a orar por ti. Claro que voy a orar por ti. El otro día fuimos a ver a Carmita y en medio de esa situación ciega, no ve, todo oscuro. Me dice, pero yo tengo fe y yo le creo al Señor. Amado, eso nos reta a nosotros. Eso nos reta porque cuando vemos gente
que hay veces nosotros ni los vemos. Mira, hay paladines de la fe que están sentados ahí y usted no sabe ni quiénes son. Hay veces hay gente que tú lo ves en el púlpito o en el escenario y tú dices, wow, qué fe tienen esa gente. Hay gente que tiene más fe que el pastor, amado. Hay gente que tiene ahí, que están en los bancos, que en el momento más difícil de la vida, bueno, se levantan como gigantes y siguen creyendo a Dios y siguen sostenidos del Señor. Permite al Señor que nosotros podamos calibrarnos de esa fe, amado, y apropiarnos de esa fe. Porque en esta marcha de la fe que tenemos que andar, amado, hay momentos muy difíciles. Hay momentos muy difíciles. Pero eso no significa que la victoria no esté garantizada, amado. Tenemos que perseverar hasta conquistar el galardón, hasta conquistar el triunfo. ¿Qué tienes que hacer? 2 verdades. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienes que esperar a que se pongan las cosas malas para prepararte. Prepárate ya. Busca de Dios ya. Busca de su presencia en oración. Busca de su palabra. Ven a la iglesia y congrégate. Escucha la palabra que se te está enseñando. No te apartes de Dios. Sigue conectado con Él. Número 2. Mantente con una firme convicción que a pesar de que el problema sea grande, Dios es mayor. Dios es más grande. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu circunstancia. El problema muchas veces nos crea un espejismo, haciéndonos entender que es más grande de lo que verdaderamente es. Pero cuando tú lo comparas con la grandeza de Dios, tú te vas a dar cuenta que es minúsculo, que es pequeño y que tu Dios es superior, que tu Dios es más grande y que con Él tú vas a saltar los muros y destruir ejércitos. Dios es el que te liberta, Dios es el que te guarda, Él es el que se sostiene tu vida y te corona de favores. Él es el que te rejuvenece como el águila. Él es el que adereza mesa delante de tus angustiadores. Dios es el que hace rebosar tu copa. Dios es el que te dice, soy tu luz y tu salvación. No tienes que temer a nada, amado. Y cuando tú crees eso, amado, tú vas a enfrentar la vida como sea. Y le vas a dar frente a lo que venga como sea, porque tú sabes que hay un Dios fiel que está contigo siempre y que nunca, nunca, nada, nunca lo hará alejarse de ti. Te va a fallar la gente, te van a fallar los hombres, te van a dejar muchas veces solo en el camino, pero ahí a tu lado va a estar Jehová de los ejércitos, peleando contigo la buena batalla, levantándote cuando tú no tengas fuerzas. Ahí va a estar Él. Él no falla. En tu marcha de la fe, afírmate en Dios. Afírmate en Dios y no claudiques, amado, no claudiques. Eso me hace pensar en y con eso ya voy a terminar, en un poema que yo leí hace muchos años y que es muy conocido en las filas de la fe. Es aquel poema del hombre que va sobre la arena en la playa, ¿recuerdan? Y él va dialogando con Jesús. Y él habla, voy a parafrasearlo, él va hablando con Jesús. Y él le dice, Señor, qué bueno es caminar contigo contemplando tu creación. Caminar contigo en estos momentos donde todo está bien. Hablar contigo y veo, cuando miro a la arena, las huellas que van quedando detrás, veo 2 pares de huellas. Significa, Señor, que tú estás conmigo. Ahí están los 2 pares de huella, mía y tuya. Tú vas conmigo. Qué bueno saber que tú vas conmigo. Sin embargo, Señor, he notado que cuando llegan los momentos de adversidad, cuando las circunstancias se ponen difíciles en mi vida y miro hacia atrás, solo veo un par de huellas. Solo veo un par de huellas. ¿Acaso será que me abandonaste cuando las cosas se han puesto más intensas en mi vida? ¿Que me dejaste cuando más te necesitaba? Y ahí en plena duda y debate con su mente y sus interrogantes, el Señor irrumpe y le dice, no, hijo, cuando tú vas en pleno dolor, cuando vas en la dificultad y miras hacia atrás y ves un solo par de huellas, no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Yo te llevo. Así es Dios. Así es Dios. Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Póngase de pie.